Buenas tardes. Eh, bueno, este año la presentación de este taller se va a dividir en dos partes. Por un lado a presentar los resultados de la campaña pasada y después el ingeniero Madia nos va a estar mostrando el trabajo que está haciendo, analizando todos los datos que fuimos recopilando a través de estos años en la red. Entonces, tenemos dos objetivos en esta charla. Por un lado, presentar estos resultados y esto sale del objetivo de generar información sobre el comportamiento productivo de los cultivares de soja de grupos 5 al 8 en la región NEA, y después el otro objetivo es el de generar información sobre los factores ambientales y de manejo que tengan impacto en el rendimiento del cultivo de soja para la región del NEA. La red NEA se basa en una metodología muy sencilla y que se lleva año tras año adelante, que son ensayos en macroparcelas. Estas parcelas pueden tener desde 8 surcos a 16, 24 surcos de ancho por 150 o hasta 600, 800 metros de largo. Eso se adecua según el establecimiento, el ensayista que lo realice. Lo que sí, siempre se sigue un diseño en bloques completos al azar con 3 repeticiones, y esta es una característica del protocolo que es inamovible y es una exigencia que nosotros hacemos para integrar el análisis de los datos a la red, justamente para que tengan la base estadística que tiene esta red. Eh, los ensayos se hacen evaluando las variedades cortas por un lado y la larga por otro lado. Las cortas son de los grupos 5 y 6. Este año tuvimos 7 variedades, y las largas pertenecen a los grupos 7 y 8. También tuvimos 7 variedades este año. En todos los lotes el manejo que se hace del ensayo es similar al lote de producción, la misma fecha de siembra, se fertiliza de la misma manera y se trata de que la protección del cultivo sea similar. La única práctica en común que se hace en todos los ensayos es la provisión del inoculante, que este año la inoculación se realizó utilizando el producto Nitragin Optimize 2, PAC Apron Max, y esto es a fin de que la siembra del ensayo sea más ágil para los ensayistas. Durante la campaña pasada se pudieron sembrar 22 ensayos en 13 localidades diferentes. Solamente pudimos cosechar 14 ensayos en 7 localidades, y esto tiene que ver con la condición ambiental que pasamos la campaña pasada, que más adelante les voy a comentar. Las localidades que fueron evaluadas a partir de los ensayos cosechados fueron El Colorado, en Formosa, Colonia Lisa y Campo Largo en el Chaco, Sachayo y Quimilí en Santiago del Estero, y Reconquista y Villa Trinidad para Santa Fe. Si por algo se caracterizó la campaña pasada fue por la cantidad de precipitaciones que recibimos en el NEA. Tuvimos realmente precipitaciones récords, y esto se ve reflejado en este gráfico de barra que muestra las precipitaciones de octubre a noviembre, y vemos que, por ejemplo, para el caso de Las Breñas, en este periodo llovieron casi 1900 milímetros, es decir, superó ampliamente lo que llueve para esa zona en este periodo. Y es muy destacable, y por eso quería mostrarle cómo fueron las distribuciones a partir de cada uno de los meses del ciclo del cultivo. Con las barras rojas están indicadas los meses y localidades donde las precipitaciones fueron extremas. Entonces vemos que, por ejemplo, en enero para Las Breñas y Colonia Lisa llovieron más de 400 milímetros. En marzo llovieron más de 250 milímetros para casi todas las localidades. Abril también fue un mes muy complicado, y sobre todo fue muy complicado mayo, con precipitaciones que, si bien fueron las máximas, estuvieron en orden de los 135 milímetros, fueron muy altas para lo que llueve en mayo en nuestra zona. Esto complicó mucho la logística de cosecha, impactó sobre la calidad de los granos en gran medida, provocó dehiscencia, provocó vuelco en diferentes variedades, que son cuestiones que medimos también en la red. Yendo a los rendimientos, y esta parte vamos a pasarla rápido para ir a la parte más jugosa tal vez, que es lo que va a presentar Andrés en este taller. Vamos a presentar acá los rendimientos de los grupos cortos para este año. El primer análisis que se hace es el de rendimiento relativo. Este análisis lo que busca es establecer de alguna manera el potencial de rendimiento que presenta la variedad en la campaña, y para esto lo que se hace es se toma el promedio del ensayo, de un ensayo en particular,
se le asigna un valor de 100 a ese promedio y después se hace el porcentaje con respecto a la variedad que uno quiere determinar el rendimiento relativo. Después se promedian todos los ensayos y ese es el rendimiento relativo que se presenta aquí en este cuadro. Entonces, cuando una variedad tiene un rendimiento relativo superior a 104, se presupone que es una variedad que presenta alto potencial de rendimiento. En esta campaña, en los grupos cortos, identificamos dos variedades con rendimiento relativo superior a 104 y estas son DM67I70 y Pro y AS6211. Ambas variedades superaron 104, una con 104, con 107 y la otra con 108 de rendimiento relativo. También se destaca CZ6506 con un rendimiento relativo por encima de la media. Las demás variedades rindieron por debajo del promedio. El otro análisis que utilizamos ya para medir la interacción entre las variedades y el ambiente es el análisis de estabilidad de Shukla. Este análisis básicamente mide la capacidad que tiene una variedad de que su rendimiento varíe muy poco a partir de ser sometida a diferentes ambientes. Mediante este gráfico se identifica eso y se identifica también el potencial de rendimiento. Este gráfico lo entendemos de la siguiente manera. En el eje vertical están expresado el rendimiento promedio de cada variedad y en el eje horizontal se expresa la estabilidad. Cuando una variedad se sitúa más hacia la izquierda del gráfico, se supone que es más estable. Tenemos una línea horizontal que marca el rendimiento promedio de todas las variedades. Este año para los sitios donde se analizó el análisis de Shukla fue de 2.675 kilos, es decir que las variedades que están por encima de esa línea han presentado rendimiento superior a la media. Y finalmente es muy importante, se ve poco no se ve claramente. La línea horizontal marca donde la variedad, el punto donde una variedad se considera que tiene estabilidad significativamente estadística. Entonces, las variedades que están hacia la izquierda en el cuadrante superior son estables y con rendimiento superior a la media. Nosotros vemos que para esta campaña AS6211 presenta un elevado potencial de rendimiento y estabilidad. Y también se destaca DM67I70 con alto potencial de rendimiento, pero con un comportamiento con menos estabilidad. Se identifican también como variedades estables NS6538, CZ6205 y NS6859. El tercer tipo de análisis es el análisis de índice ambiental y este análisis lo que permite identificar es cómo interactúa una variedad con el ambiente y qué capacidad tiene una variedad de mejorar su comportamiento a partir de las mejoras que se producen en la calidad ambiental. A partir de este análisis clasificamos a las variedades en adaptables a ambientes de alta productividad, variedades adaptables a ambientes de baja productividad y estables. Y fundamentalmente este análisis se basa en evaluar el comportamiento de la recta de regresión con respecto al promedio de las variedades en los ensayos y según el índice, si es mayor a 1.04, se consideran adaptables a ambientes de alta productividad. Si está entre 0.95 y 1.04, se consideran estables o puede ser que no tengan un comportamiento definido. Y si ese índice es menor a 0.95, se consideran adaptables a ambientes de baja productividad. Entonces, yendo a los resultados, encontramos que las variedades que presentaron mayor rendimiento dentro de los grupos cortos también tuvieron comportamiento estable con este análisis. Acá encontramos a DM67I70, AS6211 y CZ6506. Y solamente pudimos identificar una variedad como adaptables a ambientes de alta capacidad productiva, que fue CZ5907. Como resumen entonces, estas son las variedades que presentaron mayor potencial de rendimiento y como vimos mediante los dos análisis anteriores se presentaron estables.
En cuanto al rendimiento relativo de las variedades, ahora vamos a presentar los resultados largos. Vamos a ver el rendimiento relativo de las variedades de grupo 7 y 8. También pudimos identificar dos variedades que presentaron alto rendimiento relativo y esas fueron DM75 I75 con un rendimiento relativo de 110 y SIN 7x1 con un rendimiento relativo de 104. AS6210 también tuvo un rendimiento destacable por encima de la media, pero por debajo del valor de 104. En cuanto al análisis de estabilidad de yucla, lo que vemos en el gráfico es otra vez destacado el alto potencial de rendimiento de DM75 y 75, identificado por yucla como una variedad estable. También vemos que este mismo análisis nos dice que NS 8018 y SIN 6x8 presentan rendimiento estable, pero estas dos variedades con rendimiento por debajo de la media ambiental. En cuanto a los análisis de índice ambiental, identificamos dos variedades como adaptables a ambientes de alta capacidad productiva, y esas son DM75 I75 y CZ6806. Dos variedades adaptables a ambientes de baja capacidad productiva, SIN 7x1 y AS6210. Y finalmente el resumen de lo que fue el comportamiento productivo de las variedades largas. Aquí me parece muy importante destacar dentro de los grupos largos que, por ejemplo, dentro de lo que pudimos ver este año, hubo una variedad como DM75 y 75 que presenta una alta capacidad productiva, presenta una alta estabilidad también, pero aparte presenta una mejora, una capacidad de mejorar su rendimiento en ambientes de alta capacidad productiva. Estas cuestiones me parece que toman mucha relevancia a la hora de elegir la variedad en función al lote donde vamos a implantar y en función a fechas de siembra, como vamos a ver más adelante en la presentación. Hasta acá son los resultados de este año y damos continuidad en la charla con la presentación del ingeniero Madias. Bueno, como les comentaba Gerardo, una de las ideas que nos empezamos a plantear en estos últimos años fue capitalizar la información que se ha generado en la red desde el 2007 hasta la actualidad para responder a algunas cuestiones más allá de lo que es la elección de variedades. Una de las primeras cosas que tratamos de preguntarnos para responder es cuáles son aquellos factores del ambiente y de manejo que están teniendo impacto en el rendimiento del cultivo de soja en la región, y tratar de ponderar un poco los efectos de esos factores. Para eso tomamos, dentro de nuestra base de datos de la red, tomamos una base de datos de 10 años, desde la campaña 2009 hasta la 2018. Estos ensayos, como decía Gerardo, se manejaron con tecnología del productor, se hicieron con 3 repeticiones en macroparcela, y construimos una base donde estaba solamente un genotipo que estuvo presente en todos los ensayos, que es Munasca, una variedad de grupo 8, muy utilizada en la zona, ya en reemplazo un poco en estos últimos años, pero le da solidez a la base desde el punto de vista que estamos sacando del medio el efecto del genotipo para ver los otros factores. La región de estudio fue en total unos 106 sitios de experimentación repartidos desde el norte de Santa Fe hasta lo que es este y noreste de Santiago del Estero y provincia del Chaco. Y los rendimientos que he explorado fueron desde los 450 a 500 kilos hasta casi 5.000 kilos, con un promedio de 2.700 kilos en toda la base. Lo que hicimos fue para cada ensayo construir la base con determinadas variables del ambiente y de manejo. Entre las variables de manejo pusimos los años que tenía en agricultura bajo producción ese lote, los años en siembra directa, algunas variables de suelo como materia orgánica, contenido de fósforo, pH, cobertura de rastrojo de los lotes, fecha de siembra, estructura de cultivo, protección de cultivo y demás. Y entre las variables ambientales generamos varias,
a modo de resumen, hay variables relacionadas con la oferta hídrica, con la oferta de lluvias, con la demanda del ambiente a través de la evapotranspiración de referencia en todo el ciclo y en diferentes etapas del cultivo, variables relacionadas con las temperaturas máximas, temperaturas medias y golpe de calor, como periodos de 2 días consecutivos con más de 35 grados de temperatura, lo que es radiación total y en diferentes etapas, y tipo de suelo y clase de suelo como variables del ambiente. Lo que hicimos acá fue una primera parte de un fuerte análisis de cada una de esas variables, cómo se relacionaba con rendimiento, viendo cuáles podían tener mejor posibilidad de ser buenos predictores del rendimiento, y también, o sea, se hizo una primera selección ahí, y también se hizo una segunda selección viendo entre las que quedaban cuáles tenían correlación entre sí. Por ejemplo, año de agricultura y porcentaje de materia orgánica tenían correlación, entonces una de las dos variables se saca del análisis para no generar ruido. Después de todo ese proceso de selección, quedan una determinada cantidad de variables a estudiar, que con ellas se generan unos 250 y pico de modelos que traten de explicar el rendimiento incluyendo esas variables. Entre ellas pusimos fecha de siembra, el cultivo antecesor, o sea, si era una soja de primera o una soja de segunda, el nivel de fósforo del suelo, pH, año de agricultura, las lluvias totales, la demanda total en el ciclo y los golpes de calor en periodo reproductivo, o sea, periodos con más de 2 días de 35 grados de máxima. Este es un ranking de cuáles fueron los 10 mejores modelos en base al ajuste que tenían y a la cantidad de parámetros que incluían. Y lo que podemos ver entre esos 10 mejores modelos, que hay dos factores, uno es la fecha de siembra y otro la lluvia, que fueron, ahí abajo aparece como importancia relativa, tiene el valor de uno es que están presentes en la mayor cantidad de modelos. Cuanto más presentes están en los modelos, mayor es su importancia relativa. Y lo siguen algunos otros factores como lo que es los años de agricultura, la evapotranspiración de referencia. El mejor de todos los modelos que encontramos incluyó 3 factores del ambiente y 3 de manejo, fecha de siembra, nivel de fósforo del suelo y años de agricultura, y el mejor de las variables ambientales, lo que es lluvia, incluyó las 3 variables ambientales, lluvia, la demanda y los golpes de calor. Entre las variables ambientales, como les decía, la lluvia fue la de mayor peso relativo entre todas. Encontramos que para maximizar los rendimientos nos muestra que necesitamos aproximadamente unos de 650 milímetros de lluvia para arriba, para llegar a los máximos rendimientos. Y otra cuestión que si bien no estaba dentro del análisis, pero parece interesante, es que las mejores situaciones de eficiencia de uso del agua, de productividad del agua, o sea, kilos producidos por cada milímetro de agua que llovió, nos están mostrando valores de 7,8 kilos, 8 kilos por cada milímetro. Cuando en el resto de las situaciones vemos que en promedio estamos produciendo 5,3 y hasta con pisos de 1 kilo y medio por cada milímetro. O sea, vemos que si bien la lluvia es importante, hay muchas otras cuestiones que hacen a tener una mayor o menor eficiencia en el uso del agua. Y las otras dos variables ambientales que salieron son la demanda de referencia, que nos da un efecto de 270 kilos cada 100 milímetros de incremento de la demanda, lo que nos habla de cómo ese incremento de la demanda nos está afectando la eficiencia de uso de las lluvias. Y que no es lo mismo estar produciendo en zonas de mayor demanda que de menor demanda, dentro de la gran región del NEA. Y los golpes de calor también muestran que tienen un efecto sobre el rendimiento, aunque con menor peso que las dos variables antes mencionadas. Entre las variables de manejo, la más importante, como les decía, fue la fecha de siembra. En promedio de esta base nos muestra que para potenciar rendimiento las fechas tienen que ser entre el mes de diciembre. Como fecha corte salió el 27 de diciembre, con una fecha que se alcanza el 95% del máximo rendimiento. Ya trazos posteriores a esa fecha se están incurriendo en pérdidas de rinde en el orden de 28 kilos por día en siembras del 27 de diciembre hasta el 10 de enero. Ya si nos vamos del 10 de enero al 25 de enero ya estamos perdiendo 46 kilos por día y del 10 de enero en adelante unos 61 kilos por día dentro del rango de fechas que se exploraron.
Años de agricultura, como les dije, también fue otra variable de peso, muy relacionada los años de agricultura con el porcentaje de materia orgánica de los lotes. Nos da una pérdida de rinde de 62 kilos cada 10 años desde la entrada en producción de los lotes. Y también el fósforo del suelo muestra un efecto, ahí hay un error, no es menos, es más 5, de 5 kilos por cada parte por millón de fósforo que hay en el suelo. A esos niveles de fósforo que estamos viendo, digamos. El promedio de la base son 50 kilos, 50 partes por millón, perdón. Lo cual, si bien es una tendencia y hay mucha variabilidad, creo que pone manifiesto que puede ser interesante empezar a explorar fertilización en fósforo, explorar respuestas en algunas situaciones al menos. Conclusiones de esta parte. Se encontró un modelo que con 6 variables ambientales, 6 variables, 3 del ambiente y 3 de manejo, pueden explicar una buena proporción del rendimiento en un amplio rango de ambientes, desde los 500 a los casi 5.000 kilos. Y entre todas esas variables, las 2 de mayor peso fueron las lluvias, que mostraron que necesitamos al menos 650 milímetros para potenciar el rinde. Y que tenemos mucho para mejorar también en la eficiencia de utilización de ese agua, muestra la base, y que la fecha de siembra es otra variable importante y que si no queremos perder rinde tenemos que manejarnos con fechas de diciembre. Otro segundo análisis que hicimos con esta base fue pensar ya a nivel de grupos de madurez cómo interactúan los grupos de madurez con algunas variables. Tomamos lo que es la fecha de siembra, y lo que es calidad del ambiente a través del porcentaje de materia orgánica de los lotes. Para hacer este análisis tomamos datos de ensayos donde se habían, como mostró Gerardo, evaluado grupos de madurez del 5 al 8. Entonces en cada ensayo estuvieron todos esos grupos de madurez evaluados. Incluimos ensayos desde la campaña 2013-14, que fue cuando ingresaron a la red los genotipos BT, para eliminar el ruido de variedades no BT, y hasta la campaña 2018-19, o sea, en total fueron 6 campañas, y bueno, se hizo un análisis mediante modelos de efectos mixtos. Las variables estudiadas fueron materia orgánica, la fecha de siembra y los grupos de madurez, pero sobre todo poniendo foco en el análisis en la interacción de esos factores. Esta base se compuso por 28 ensayos, ubicados entre centro de Santiago y norte de Santiago y la provincia del Chaco. Como verán, el promedio de rinde de estos ensayos está un poco por encima de lo que mostrábamos antes, está en los 3.200 kilos, también explicado por la mayor oferta de lluvias que hubo en estas últimas campañas. En promedio está ahí abajo a la derecha unos 600 milímetros. De lluvias en el ciclo en toda la base. El primer efecto que se ve es que, correspondiendo con el análisis anterior, hay un efecto de la fecha de siembra, de tendencia a disminución de la fecha del rendimiento a partir de atrasos de la fecha de siembra. En esta base vemos las fechas más tempranas son del día 45, que es el 15 de diciembre, porque están contadas desde 45 días a partir del 1 de noviembre, una cuestión de referencia, pero la primera fecha es el 15 de diciembre y la fecha más tardía, el día 80, es 22 de enero, una cosa así. Y lo que se ve cuando se ven todos los grupos de madurez juntos, vemos que hay sobre todo un efecto de caída en el rendimiento mayor en los grupos cortos con el atraso de la fecha de siembra, de los grupos largos, perdón, respecto a los grupos cortos. Más pronunciada en los grupos 8, seguidos por los 7, y muy parecido esa caída entre los grupos 6 y los grupos 5. Se ve eso, la caída de rendimiento en kilos se ve más fácil en la figura de la derecha. En el orden de los 26-29 kilos para los grupos cortos, ya 34 kilos para los grupos 7 en promedio y 46 kilos por día para los grupos 8. Y el otro factor analizado es el porcentaje de materia orgánica de los lotes. También vemos que hay un incremento para cualquier grupo de madurez. El incremento está, digamos, a mayor porcentaje de materia orgánica de los lotes, mayor rendimiento. Y cuando vemos todas las curvas de cada grupo de madurez juntas, vemos como en los niveles de materia orgánica o calidad de lote bajos o medios, no se diferencia mucho si los grupos de madurez, sí cuando ya nos vamos a ambiente de mejor calidad,
hay una tendencia a que los grupos cortos, los 5 y los 6, muestren una mayor respuesta en rendimiento al aumento de la calidad del ambiente. Esto también nos muestra quizá en los ambientes donde tenemos menos calidad por materia orgánica o por otro factor, cómo quizás las variedades empiezan a aparecer y toma relevancia la información quizás generada por la red sobre estabilidad o adaptabilidad de los, ya en vez de grupo de madurez, a nivel de genotipo. Bueno, de esta parte, básicamente que los diferentes grupos mostraron interacción con cada uno de esos factores, fundamentalmente y con mayor interacción con el atraso de la fecha de siembra. La pérdida de rinde fue mayor en los grupos 8, seguida por los grupos 7, por atraso de fecha de siembra, perdón, y por último los grupos 5 y los 6 sin mayor diferencia entre estos. Y los grupos 5 y 6 mostraron, por otro lado, una mayor respuesta al incremento de los niveles de materia orgánica o de calidad de los lotes. Como resumen de toda esta última parte de la presentación, las variables de mayor impacto fueron las lluvias totales y la fecha de siembra, seguidas por otras de menor peso, pero que no dejan de ser interesantes, como es la demanda que tenemos durante el ciclo y los golpes de calor en estadios reproductivos, y los años de agricultura o porcentaje de materia orgánica, están muy relacionados, y la disponibilidad de fósforo que tenemos en los lotes. Y dentro de los grupos de madurez hay diferente pérdida de rendimiento ante el atraso, mayor en los grupos largos y menor en los cortos, y que los cortos responden mejor a los ambientes de mayor calidad. Encontramos algunos factores relevantes a través de lo cual volvemos a poner énfasis, como hacemos ya más allá de la red dentro del programa Chacras, que es muy importante hacer una buena caracterización de los ambientes donde estamos produciendo, identificar cuáles son las ventanas de riesgo para ubicar sobre todo los periodos críticos de los cultivos según la zona donde estamos produciendo. También creemos que este tipo de análisis abre la ventana para hacer experimentación específica, como puede ser experimentos específicos de fecha de siembra por grupo de madurez, que algo empezamos a hacer en Sachayo ya con el tema hace 2 campañas, y también creemos que puede ser interesante evaluar en algunas situaciones lo que puede ser respuesta a la fertilización. Y un próximo paso dentro de esta red, más allá de seguir generando información a nivel de genotipos, podría ser a través de los años seguir juntando más información y ya focalizar este tipo de análisis en subregiones. La zona de bandera, más al norte en el domo central de Chaco, en la zona más agrícola nueva de producción del este de Santiago del Estero, noreste de Santiago del Estero. Así que bueno, acá termina la presentación. Quisiera agradecer a todas las empresas que apoyan siempre año tras año la red y a todos ustedes y especialmente a los ensayistas, que muchos están acá y sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano, así le acerco el micrófono. Buenas tardes. Una aclaración, la variedad 6506 que mostraban es 6505 en realidad. Es de Credence, pero estaba el último número mal nomás. Y es RR1 esa variedad. Sí, nosotros pusimos 2 variedades de RR, 6505 y 6205. Pero ahí estaba mal el último número nomás. Eso nomás era. Sí, hola. Muy interesante y coincide en gran parte con lo que estamos viendo. Una cuestión sobre algo que comentaste al final, que esto de encontrar las ventanas para encajarle al clima y tomar las decisiones de manejo, por ejemplo, fecha de siembra.
habida cuenta la gran variabilidad, digamos, climática, la salida no sería como al revés, ya que no sabemos cuál va a ser la ventana, porque se va corriendo, digamos, va variando el clima, capaz que hacer en el mismo año, bajar la recomendación de, no, dispersen la fecha de siembra, o la variable que estemos analizando. No sé si se entiende. Sin duda, debido justamente a la gran variabilidad ambiental que se presenta en nuestra región, es muy recomendable diversificar las fechas de siembra. Aún a pesar de utilizar esa estrategia, creo que es importante conocer dónde se producen los potenciales de rendimiento y cómo los diferentes grupos van disminuyendo ese potencial de rendimiento para poder, en función a las características de cada ambiente, elegir la variedad adecuada, el grupo de madurez y la fecha de siembra para evitar pérdidas de rendimiento por fecha de siembra. Siempre tratando justamente de diversificar la fecha de siembra para disminuir un poco el riesgo de ocurrencias de estrés, tanto por falta de agua como por altas temperaturas. Con el tema del fósforo, me llamó la atención que los valores son altos como es esperable, pero encontraron alguna respuesta. Los umbrales críticos de fósforo suelen ser, pues son poco variables en las diferentes zonas. Digamos, ¿cómo pueden explicar, si bien o sea, reconocieron que era una gran dispersión y una simple tendencia, no se me ocurre que sea algo que tengamos que considerar como tema para estudiar, digamos, en el corto plazo? Mirá, a ver, dentro del análisis, si bien no fue, como repito, no fue uno de los factores, ahí se escucha, principales, se ve una tendencia. Por eso lo planteamos que puede llegar a ser una línea interesante para empezar a evaluar, al menos en algunas situaciones. En lo que es girasol sí se ven respuestas en algunas situaciones, por lo que yo tengo por lo menos visto, con niveles buenos de fósforo. Y podría ser interesante también, creo, no sé si dentro de la red, pero pensar a futuro generar algo de información, al menos validar, quizá esto abra la puerta para tratar de validarlo digamos, en experimentos específicos para evaluar ese factor fósforo que puede ser. Lo veo así. No lo tomo como algo, digamos, como una recomendación de fertilización esto, ni mucho menos, sino como un factor que puede llegar a estar jugando en limitar el rinde en algunas situaciones. ¿Sí? Considerando un poco los datos que vos tiraste, Andrés, ahí de los grupos, la pérdida de rendimiento que hay, más te vas para adelante, digamos, y sobre todo en los grupos largos. Si no consideran que habría que, lo hablamos en la última gira en abril, consideran que habría que desdoblar las fechas de siembra de los grupos largos y grupos cortos. O sea, digamos, hacer una fecha óptima para un grupo corto y una fecha óptima para un grupo largo, y no castigar tanto al grupo largo, porque en general, viste que los ensayos, por ahí uno está dejando, no para lo último, pero digamos para una fase intermedia, y por ahí terminamos sembrando todo el 20 de diciembre para adelante. Ahí ya por ahí empezás a castigar más al grupo largo con respecto al grupo corto. Entonces, ¿por qué no desdoblar definitivamente en todos los ensayos grupos largos una fecha más temprana y grupos cortos más tardía? Porque si no, creo que nunca vamos a emparejar los potenciales de rendimiento. Sí, a ver, coincido, Miguel. Incluso, quizá para la parte experimental es complicado hacer las dos fechas de siembra a todos los grupos, en todas las localidades. Sí, de movida, me parece que para explorar los potenciales de rendimiento de cada uno de los grupos, lo ideal sería poder trasladar la fecha de siembra un poco más temprano de lo que lo estamos haciendo, porque indudablemente estamos castigando más con siembra de 20 de diciembre, 25, como lo venimos viendo, estamos castigando más a los grupos largos que a los cortos, y quizás los largos también tengan su buen potencial de rinde ubicándolos en fecha un poco más temprana de lo que lo estamos haciendo. Coincido. Quizás, no sé si desdoblar los ensayos
se podría pensar en desdoblar el análisis, podría ser. En analizar, en vez de por grupos de madurez, por fechas de siembra, digamos. Para eso también están los ensayos de fechas de siembra y grupos de... También, exactamente. Bien. Un aporte a este comentario, más allá del manejo experimental que se le dé a los grupos cortos y largos dentro de nuestra red, creo que esto que ha mostrado, sobre todo en la caída de rendimiento de los grupos largos, tiene una implicancia práctica muy importante, ya que una gran proporción de productores todavía sigue escogiendo grupos 7 largos u 8 en fecha de siembra de mediados desde el 10 de enero en adelante. Y como vemos con estos gráficos que se ha presentado, tal vez sería un error escoger esos grupos porque justamente se está castigando por el retraso en la fecha de siembra al escoger estos grupos largos. ¿Más preguntitas? ¿Evaluaron si había alguna tolerancia mejor de una variedad u otra al temporal que tuvimos? Sí, se evaluó hace dos campañas o tres campañas, sí, que se vienen evaluando digamos, se mide rendimiento, pero a su vez nosotros ahora, después del Congreso, se presenta en la página Presid la publicación de los resultados de la red. En esa publicación se informa en una escala de 1 a 5 cómo se vio cada variedad en cada ensayo respecto a vuelco y a dehiscencia. O sea, está informado. Si bien Gerardo no lo presenta acá en análisis por cuestiones de tiempo, está la caracterización. Sí. Hola, ¿en los ensayos de este año tuvieron roya ustedes? Sí. ¿Influyó en algo en los rendimientos, grupos largos, grupos cortos? Sí, se ha presentado roya, se presentó en las fechas en que generalmente se presenta, cuando los cultivos están en general pasando, ya promediando casi el llenado de grano casi finalizando. La característica que tuvo este año es que fue muy explosiva, empezó y al poco tiempo alcanzó alta severidad en casi todos los lotes. El efecto se vio en función a la fecha de siembra en que fue implantado el ensayo. Ensayos de fecha de siembra muy tardías, como por ejemplo el que se llevó a cabo en Colonia Lisa, en el Chaco, sí tuvo un efecto importante. En el resto de los lotes, en todo se ocupó fungicida. La técnica de aplicación de fungicida es la misma que ocupa el productor para el resto del lote, así que suponemos que el efecto en ese caso fue parejo para todos los cultivares. Yo tengo una pregunta en relación a que el cultivo de soja, cuando vos te atrasás en la fecha de siembra, lo que hace es disminuye el número de días de ciclo, ¿verdad? ¿Ustedes pueden de alguna manera explicar el hecho de que al atrasar la fecha de siembra los cortos rindan más que los largos, salvo, ¿no es cierto?, cuando vos pones un largo muy tarde que te lo agarre la helada o te agarre roya o tenga algún problema te falte agua, digamos, una campaña con... ¿Cómo se explica, digamos? Porque razonamiento práctico haría pensar otra cosa. A ver, yo por lo menos dentro en el segundo análisis que mostré recién, de fecha de siembra de grupo, algo que no incluí acá es, bueno, evaluar en los ensayos 5 o 6 sitios que habían quedado más tarde sembrados, contra lo más temprano, determinadas variables ambientales que habían habido. Dentro de esas, realmente la única que encontré diferencias entre grupos fue lo que es radiación. Radiación que había incidido a lo largo del ciclo, en el estadio reproductivo entre un corto y un largo.
Y algo que no entra dentro del análisis, pero que también creo que puede influir, que no se vio, pero el tema de temperaturas también, que terminan un llenado, que se ha visto que los largos terminan con menos peso de 1000 muchas veces, que los cortos, y el tema de roya en algunas localidades, fechas tardías, y algún año, me acuerdo puntual, no sé, me acuerdo Miguel, en Sachayo, algún año tuvimos también mucho impacto en los largos, por roya. Por roya también, alguna campaña también hubo mayor impacto de roya en los grupos largos, incluso con 2 aplicaciones lo habían hecho ese año. Y también ese puede ser otro factor que esté jugando ahí. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ya tenemos que ir despejando. Si hay alguna última pregunta. Si no, bueno, agradecemos de nuevo a los disertantes y a todos ustedes por estar presentes en el taller. Muchas gracias.